Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo están después del día terrible que vivimos ayer, que compartimos aquí, por supuesto? Quiero creer que todos y todas repuestos, o más o menos, ¿no? Y pensando cómo vamos a atravesar lo que nos toque el próximo sábado. Por supuesto estoy hablando de la selección argentina. Aquí estamos con Néstor Restivo. Hola, Néstor. ¿Qué tal, andás? Luispa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, con esa sensación un poco de resaca, ¿no? Porque ayer fue la celebración. Sí, exactamente. Y estamos con eso, con esa cosa que viene después de la relajación, no mucho, porque como así dentro de poco tenemos otro compromiso. Pero es una buena definición la de resaca. Sí, me siento Estamos, así. Sí, raros, ¿viste? Nos levantamos con un dolor de cabeza raro. Pero si no tomé nada, ¿qué pasó? Bueno, estamos esperando a Pablo Caruso, que está por llegar un poco atrasado por complicaciones del tráfico. Echémosle la culpa al tráfico. Pablo, ¿qué decís vos? Que seguro está escuchando. Bueno, está intentando llegar, la verdad que la zona... Está llegando. Se quiere abrir paso, esa pero no lo bocina deja. Me parece que le tocan a Pablo. Está la zona muy complicada porque como cada miércoles se movilizan los jubilados, los jubilados aquí a la zona del Congreso, y en el día de hoy, por algún motivo que, se me escapa, porque la verdad es que la movilización es similar a la de siempre, por lo menos no vi yo hasta ahora una movilización por fuera de lo habitual, pero la policía tiene cortadas distintas calles en los alrededores del Congreso que por supuesto complican todo. Bueno, la semana política ahora lo vamos a charlar con nuestro compañero Fabián Waldman. ¿Cómo está Pablo en el teléfono? A ver, qué cabeza dura que es. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola amigazo, ¿cómo andan? ¿Qué haces, querido? Bueno, estoy a la vuelta de la radio, literal. Sí. Algo más pasó, además de los miércoles habituales, porque estoy trabado, estoy encerrado en el auto y no puedo moverme, básicamente. Así que no es que serán unos minutos y estiramos. Pero además, tiene buena acústica, Pablo, es como un estudio móvil, o como un móvil que podés transmitir desde ahí sin ningún problema. Claro, como si estuviera en mi casa, decís vos, más o menos. ¿Qué pasa por el tema de la movilización de los jubilados y jubiladas, calculo, no? Algo más pasó porque, como era miércoles, vine por atrás tratando de esquivar esa zona, y ya desde 9 de julio venía trabado, y ahí dije, esto va a ser difícil. Y ahora estoy literalmente a la vuelta de la radio, pero todo está detenido. ¿Y no hay condiciones como para que dejes el auto por ahí y vengas a Lo dejaría, pero es una laburar? calle, o sea, si lo hago hasta las 6 de la tarde, el que está atrás no sé qué hace, digamos. Bueno. Yo creo que van tranquilo. a violentar mi unidad si hago eso, está bien. básicamente. ¿Pero se mueve despacito o algo? Desde que la última vez que nos escribimos nosotros, desde la esquina hasta un cuarto de calle, digamos. Bien, bueno. Así que así viene la cosa. Lenta. No, si hubiera partido de mundial, lo que me salva es que no hay partido, es el primer día sin partido de mundial desde que arrancó el mundial. Con lo cual no es que estoy mirando un partido y les estoy diciendo, el perro me comió la tarea, digamos. Claro. Pero bueno, así las cosas. Bueno, Pablo, te esperamos, tranquilo. Nosotros acá te bancamos la parada. Sí, me voy a escuchar por la radio a Fabián. Bueno, porque me interesa un poco ver cómo el gobierno está planteando la escena, algo que venimos hablando en estos días, cómo está planteando la escena de hoy, porque me parece que le apuesta mucho a esa imagen y sobre todo a lo que Diego Santilli le pueda rendir efectivamente al gobierno. Bueno, te propongo una cosa, Pablo, ¿por qué no lo saludás a Fabián, que ya está en línea, y directamente charlás vos con él? ¿Qué te parece? Hola Fabi, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Ya por supuesto, después del festejo que hicimos ayer, más tranquilo. Algunos memes con los huevos en la garganta, no sé si vieron dando vuelta por ahí. Sí, reenviado muchas veces. Casa Rosada. ¿Cómo? Reenviado muchas veces apareció ese... Reenviado muchas veces, sí. Ese meme. Acá en la Casa Rosada vos recién planteabas, cuán empoderado de alguna manera va a estar Diego Santilli. Empezó a las 2 de la tarde la reunión de la mesa política aquí en Casa Rosada con,
una mesa política que, como vengo relatando hace rato, está bastante distorsionada en su función, tomando en cuenta que los componentes no es que se miran todas de reojo, la mayoría de ellos, empezando con Karina Milei, Lula y Martín Menem por un lado, Santiago Caputo por otro, Patricia Bullrich por otro, Diego Santilli por otro, hasta el propio Luis Caputo, desde otro lugar, y con los otros componentes hablamos de Ignacio Debit y Fabián Fernández, los recién asumidos como vicejefe de gabinete. Y que lo de Fabián Fernández, Fabi, lo de Fabián Fernández es una novedad, porque Lanari no participaba de la mesa política. Sí, él tiene una relación muy cercana con Karina Milei. Claro. Es muy respetado, estuvo trabajando y fue muy valorado durante su labor al frente de la comunicación de la petrolera YPF. Y Horacio Marín, quien también es una persona cercana a Karina Milei, bueno, se lo recomendó, viene con todo el pedigrí del PRO, y desde ese lugar es que tomó una comunicación que de alguna manera, podría decirte, viene en cierta forma, entre comillas, mejorando, con algunos datos que nos acercan ahora que antes eran imposibles de conocer. Mínima la información aún. De hecho, bueno, contarles que, por ejemplo, vino primero un gobernador a la sala de prensa que el propio vocero presidencial. La semana pasada pasó Nacho Torres directamente por aquí, y Javier todavía no conoce la sala de prensa. Claro, mira vos. Bueno, y ahí hay otra pregunta, Fabi, en la mesa, que es el lugar de Patricia Bullrich, porque hagamos memoria. Patricia Bullrich es la que primero lo tabica a Adorni y pone en jaque al gobierno, diciendo esta situación no da para más, todo lo que ya conocemos. La sensación era que en ese momento casi final de Adorni, la gran ganadora era Patricia Bullrich. Bueno, un dato, vino a la mesa política, pero no va a la vigilia en Tucumán, la única ministra en principio que no asiste. En lo que va a pasar hoy a la noche allí en la Casa Histórica van a estar 14 gobernadores junto a la mayoría de los ministros y algunos legisladores nacionales, y también la vicepresidenta Victoria Villarruel, Pablo, porque es invitada por el gobernador. Mañana en el Tedeum a las 11 de la mañana aquí en la Catedral no estará Victoria Villarruel, y sí, por supuesto, el resto del gabinete junto con Javier Milei, quien va a volar directamente y regresar desde Tucumán. Santilli, bueno, de alguna manera, diciendo lo que vos habías planteado, tiene como su objetivo fundamental avanzar con lo que el gobierno ha declarado como la intención clara, que es la reelección de Javier Milei, y hacia allí ver la posibilidad de hacer de las PASO un olvido, o por lo menos reducirlas a su mínima expresión. Pasó por aquí hace un rato también Maximiliano Puyaro, un gobernador que, según lo que comentaban, tuvo una muy buena reunión con Diego Santilli, pero que en su provincia, bueno, las PASO de hecho fueron eliminadas, y lo que sí funciona es la boleta única de papel. Mientras el gobierno tendrá que mostrar, Fabi, en ese sentido, de qué manera puede lograr un artefacto electoral que implique esas famosas colectoras de las que se están hablando por estas horas, y al mismo tiempo, bueno, permita que no haya que hacer un terciario, digamos, para ir a votar, ¿no? Una cosa muy pero muy compleja. Perdón, Fabi, si no escuchaste antes, pero te preguntaba por Bullrich, por el vínculo de Bullrich con los hermanos Milei. Sí, bueno, hoy Bullrich está pensando también en el 2027, Pablo, y esa mirada de alguna manera hace, como te dije en la presentación de la mesa política, que cada cual atienda a su juego, sosteniendo por ahora los pies en el plato. Patricia Bullrich, el otro dato, bueno, lo vuelvo a reiterar, es que no va a ir hoy a la noche a Tucumán. Pero la pregunta... Sí. Dale. No, la pregunta ahí en concreto es cómo salió parada Bullrich después del tema Adorni, porque la sensación es que, si bien ella era
la que estaba para capitalizar todo, y tiene tiempo Bullrich además, ¿no?, para seguir marcando distancia, porque eventualmente el terreno donde todo eso se va a poner en juego es en la elección. Ahora bien, las sensaciones que finalmente fueron Milei y sobre todo Karina Milei la que termina teniendo sale mejor pisada, digamos, si querés, de lo de Adorni, y Bullrich muy, por lo que nos fuiste contando, muy recortada en su autonomía en el Senado, ¿o no? Sí, de hecho es así. Karina Milei, a través de esta mesa política, del grupo de WhatsApp, es la que de alguna manera dirige la política parlamentaria, teniendo la mano derecha como Martín Menem en diputados y cortando el poder de Patricia Bullrich en el Senado. En un principio, como vos bien dijiste, fue la primera en salir a la cancha. Antes inclusive lo había hecho la propia Sandra Petovelo, que fue una de las primeras en marcar distancia de Manuel Adorni, por lo bajo, pero sí. Patricia Bullrich, que había marcado en aquella definición clara que presente la cuestión enseguida, fue la que le marcó la agenda en definitiva al propio gobierno, porque de eso es lo que estamos hablando, y la claro. que puso en blanco sobre negro esa cuestión. Hoy eso de alguna manera sirvió para, por un lado, independizarla a ella del Poder Ejecutivo, mostrar una mirada corrida del sostenimiento sí, que eso aún queda, hoy... Eso es cierto que queda, eso le queda como activo, si vos querés, a Patricia Bullrich, y también como cierta reserva moral. Y de honestidad, ¿no? Y republicana. Claro. Pero lo que sí es verdad es que también fue una doble jugada, porque al mismo tiempo Karina Milei aumentó su peso y su cuestión política, más tomando en cuenta que ella había habilitado, no sé si recordás, una sesión en la que se iba a posibilitar la interpelación de Adorni, y después sí. tuvo que ir para atrás en función de que el resto de los senadores no acompañaba esa medida por la voz cantante de Karina Milei. Así que bien. Yo creo que esa jugada le salió bien en un término, y como todas estas cuestiones no ha sido un 100% a favor, pero sí ha quedado posicionada para el espacio del que estamos hablando, del republicanismo y coso, claro. Realmente de una forma un poquito más impoluta, si se puede hablar de esas cuestiones dentro del historial de Patricia Bullrich, Pablo. Muy bien. Bueno, Luis, no sé si vos tenés algo, pero... No, si estamos bien, estamos bien. No sé, Fabián, vos, si querés agregar algo... No, después tener la mirada qué es lo que pasa con el vocero, que eso lo podemos ir viendo a partir de mañana, pero ahí hay una interna también, jugada entre Karina Milei y el propio Lule Menem contra Ravier en la provincia de La Pampa. Uh-huh. La situación planteada a partir de la intervención judicial de La Libertad Avanza por papeles no presentados en la provincia durante el mandato del delegado de justamente Lule Menem, y ver cómo influye esta cuestión en el andar de un vocero que veremos cómo sigue la próxima semana, pero la conferencia de ayer, sin lugar a dudas, fue un bodoque, para decirlo clarito y en mal castellano. Y pronto, sí. Y 40 minutos que no sirvieron para nada, porque fue un refritar de las noticias que habían brindado los diarios durante todos los días, y cuando contestar le falta, por supuesto, la picardía, la ironía, y a pesar de eso, de Adorni, pero sostiene el discurso libertario de agresión hacia la ciudadanía y menosprecio hacia la oposición. Bueno, así Fabi, será un tema, claro, que va a quedar y del cual seguiremos hablando sin duda en los próximos días. Fabi, mil gracias como siempre. Un abrazo grande. Abrazo, hasta luego, compañeros. Fabián Waldman. Pablo, entiendo que no estás por ahí, ¿no? No, se cortó la comunicación. Bueno, vamos, Nico, a una breve tanda y a la vuelta continuamos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo!
InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18, AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. ¿Vuelven en ideas? Siempre. Siempre.
Versión de la Versuit del fondo de la red de Mauricio Ubal, artista uruguayo, y nosotros aquí arrancando 2026, un poquito más tarde, la presencia del conductor. Que es como en un momento... ¿Qué dice conductor? Un conductor que no podía conducir, claro, porque el auto estaba trabado. Imagínense la desesperación. Claro, terrible. El colmo, digamos. ¿Era exactamente a la vuelta de la radio? Sí, es correcto. En realidad es la otra, la que viene para acá. Y Moreno. La otra y Moreno. La otra y Moreno, que es la otra de San José. Que es la que Santiago sube. del Estero. No, Santiago del Estero baja también. La otra, más allá todavía. Bueno, esa. Y Salta. la vuelta. Salta, es correcto lo que usted está diciendo. La sensación es que en un momento, viste, cuando se tapa el inodoro y está todo quieto y de repente... veníamos bien. Y de repente la propia presión del agua o algo hace que todo de repente... Y todo fluye. Maravillosamente. Alguna química sucede. Sí. Bueno, yo creo que tienen que venir las organizaciones sociales para impedir que la policía corte el tránsito. Es verdad. ¿No? Sí. Es una Tenés cosa razón. de loco. La policía corta toda la zona sin que haya absolutamente... Nunca hay necesidad, pero nada que lo justifique, que pueda utilizarlo como argumento, rarísimo. Mi apuesta es a que algo más ocurrió porque viene de más atrás el asunto, pero no tengo el dato. En este momento no tenía capacidad de subirme al techo, mirar hacia adelante, que era lo que hubiera querido hacer. Me hubiera encantado decirle, sí, estoy por teléfono porque estoy mudándome de Miami a Dallas para ver los cuartos de la selección. ¿Es en Dallas el próximo partido? Es en Dallas, creo, si no me equivoco. Tiré por tirar. Está bien. Pero sí, una cosa por el estilo. Bueno, ¿de qué va la cosa en un ratito, Luis Pablo? Bueno, hoy... Ya viene Heller, ¿eh? Sí, hoy hay paro de la Asociación Trabajadores del Estado. Realizaron una caravana fundamentalmente para respaldar a ya son alrededor de 100 los despedidos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí. Ese era el objetivo. Es un tema que vamos a compartir en un ratito. Y hay otras cuestiones, una de ellas muy interesante. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada con una madre de una alumna de la escuela Nini Marshall? Sí, claro. En relación a la puesta en práctica del cambio educativo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la escuela secundaria. Algo muy similar está pasando en la escuela Irurtia. Uh-huh. Bueno, los estudiantes tomaron el colegio y lograron revertir la decisión del gobierno de la ciudad en ese sentido. Lo vamos a contar también en un rato. Hay una nota muy interesante de Martín Suárez, hoy, de nuestro compañero, hoy en Tiempo Argentino. Más que similar, debe ser el mismo asunto. Es el mismo asunto. Lo que pasa es que en el Irurtia lograron torcerle la mano, digámoslo así, al gobierno de la ciudad, y bueno, en el resto de los colegios es una batalla que todavía se está llevando adelante. Tienen algo en común, son todos colegios con especializaciones en arte, con lo cual la currícula tiene otras características, y el plan que está llevando adelante el gobierno de la ciudad, bueno, entra a desacomodar un montón de cuestiones que tienen que ver precisamente con esa especialización. Sí, va a ser interesante porque la pelea no es escuela por escuela, porque si fuera escuela por escuela, ese es uno imagínate el escenario en el que estamos. Ese es uno de los puntos interesantes a charlar. Bueno, en un ratito le entramos al asunto en internacionales que... Bueno, quería hablar un poco de Suiza, ya que va a ser el próximo rival de la selección, pero hay una noticia importante, una declaración impactante, porque se están reuniendo en Turquía los líderes de la OTAN. Voy a hablar de esa reunión, qué significa la OTAN, cómo está la guerra en Ucrania, la pelea entre Europa y Estados Unidos. Pero en ese marco, Donald Trump dijo, según él, que la tregua con Irán está caput, está acabada. Ya hubo bombardeos entre ambos países. Recordemos que están en una tregua que dura 60 días. Nunca funcionó esa tregua, se siguieron bombardeando. Pero hoy que el propio Trump diga que se terminó el acuerdo, impactó, ya los precios del petróleo subieron más del 6%. Así que bueno, vamos a dar una mirada a ver cómo está ese escenario. Con las bravuconadas a las que nos tiene acostumbrados, ¿no? Sí, son todos Irán no le respondió, que es una pérdida de tiempo, que son gente cruel, que no se puede negociar con ellos. Irán le respondió con altura. Según Trump, están frenadas las negociaciones. Bueno, hay varias pequeñas historias que veremos si llegamos a tiempo entre un par de notas y el desarrollo de los temas que presentan Néstor y Luispa. Ya viene Heller, insisto, y después vamos a hablar sobre el plan de lucha de la CGT, las 2CTA y la UTEP. Así es. En un ratito nos vamos a detener en eso, porque hubo condena en el caso Ara San Juan, en el hundimiento del Ara San Juan, solamente a un oficial, y hubo 3 absoluciones. ¿Se acuerdan lo que significó esa tragedia? Cómo estaba paralizado absolutamente todo.
Y no deja de llamarme la atención cómo algo que nos movilizó tanto en un momento determinado, después como que languidece nuestra atención, no el tema. Nuestra atención languidece y eventualmente lo planteo al revés. Imagínense si en los alrededores del hundimiento la justicia, solamente hay un oficial condenado, el resto todos absueltos, el gobierno no tuvo nada que ver, el espionaje que se hizo a las familias era porque las familias ponían en riesgo la seguridad nacional o la seguridad del presidente. No, en ese momento no podría ocurrir. No, es notable, aclaro porque no lo mencionaste, porque puede haber alguien que no se acuerde, fue durante el gobierno de Mauricio Macri. Hace 10 años. Tanto el accidente, entre comillas, como los episodios de espionaje a los familiares. Imagínate si hubiera sido sobre alguno de los gobiernos peronistas, kirchneristas, la situación sería absolutamente distinta y en este caso no se fue a las responsabilidades políticas. No hay responsabilidad política ni de jerarquías de la Armada. Tal cual. Después vamos a entrar un poquito en el tema. Bueno, ya se suma Carlos Heller, 4:32. Insistimos, hoy es el primer día desde que arrancó un mundial que no hay partido. Uh-huh. Y hay como una sensación, ¿no? De vacío. Angustia, vacío, sopesar. Ansiedad. Igual decía Néstor, nos viene bien después de la resaca de ayer. Pues yo siento hoy como una resaca, ¿no? Después de lo de ayer. Estamos agotados. Sí. Como si lo hubiéramos jugado nosotros, pero no lo jugamos. Vísperas de feriado, es un día raro hoy en términos anímicos con respecto al mundial. Por suerte no lo jugamos nosotros. Nos venimos peleando bastante con las redes, pero también las redes te dan la cantidad de imágenes, momentos que se fueron generando desde los festejos. La gente, en varias casas, alguien dice, basta, lo que le pasó a Mariano, voy a congelar el nombre de este arquero porque no va más, y está filmado como abre el freezer, mete el coso, cierra y hace el gol a Argentina. Situaciones así. Otra piba que está grabándose, dice, estoy en el baño porque dicen que la cábala es que yo esté en el baño y me están cargando, que sé yo, y se escucha que empiezan a gritar el gol del Cuti Romero atrás, no debe haber salido del baño en todo el resto del partido. Bueno, 4:33 se suma Carlos, dale. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás vos? Estamos saliendo del baño. Claro, lo habíamos guardado a Carlos como cábala. Y entonces ahora, efectivamente. Bueno, ¿cómo te fue? Bien, muy bien, dentro de lo previsto. Es decir, yo creo que conté y dije que era una reunión de inicio de un proyecto que tiene un objetivo a largo plazo, que es el 2035, y en ese marco fue, la puesta en marcha de todo eso, el encuentro con un montón de gente que uno no conoce, que de países distintos. Que siempre en sí mismo tiene un enriquecimiento muy, muy lindo, ¿no? Claro. Con una limitación para mí muy grande, que es la del idioma, de estar pendiente y dependiendo permanentemente de los intérpretes, porque si no es prácticamente imposible la comunicación, y en ese marco yo diría funcionó muy bien. Escuchamos cosas muy interesantes, debates sobre cuestiones que a todos nos importan, interesan, los temas de la inteligencia artificial, cómo convertir eso en algo valioso al revés, que no que te domine, sino que te pueda liberar. Búsquedas. Muy bien. Bueno, alegría tenerte de vuelta y encima después de lo que fue ayer. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste esa remontada histórica? Y como todos, ¿no? A ver, en realidad Argentina jugó bastante bien todo el partido. Son esos partidos en los que la liga te viene en contra, ¿no? Siempre decir qué hubiera pasado sí es totalmente inútil, pero desde luego que seguramente si Messi acierta el penal, el partido es otro. Sí. Es decir, Argentina a mí me gustó cómo jugó,
buscó todo el partido, tiro en el palo, es decir, no ligó, hasta el final no ligó, pero también me gustó la convicción de seguir jugando la propia hasta el final del partido, y bueno, y pudo revertir ese resultado que era un baldazo, ¿no?, para todos. 80 minutos 0-2. Sí, y la de Paredes, que evita en un momento decisivo que el partido... Yo digo que en la historia esa de Paredes va a quedar como la del Dibu, ¿no? Y ayer se hablaba de eso, no era la final, pero en medio que estabas afuera, ¿no? No, pero por eso digo, sí, claro. Sí, pero era la final. Bueno, en algún... Mirá, ayer... sucede para nosotros, si esa era si estabas gol, afuera, sucede que ayer teníamos puesto la vivencia personal del partido. Recién lo estaba conversando. Lo que te dan las redes es que después hay un montón de otros elementos y otras microhistorias dentro de la gran historia de ese partido que lo volvés a vivir. El propio Messi dijo que él estaba muy mal, que estaba muy angustiado, porque él sentía que después de haber errado el penal, que no estaba dando lo que tenía que dar para sus compañeros. Es increíble, porque el tipo, después de todo lo que nos ha dado, el tipo estaba pensando y se hubiera sentido culpable por eso. Con lo cual, eso efectivamente tuvo un impacto en el propio Messi. Y no hubiera faltado el que hubiera vuelto a decir que era pecho frío, ¿no? Así que... Yo creo que ya está eso, para mí ya está perimido, pero puede llegar a puede haber aparecido. Y otra cosa que apareció fue, lo sufrí como sufrí la final contra Francia. Muchas personas diciendo eso. Y si no es exactamente lo mismo en la trascendencia, porque esa era la final de la Copa del Mundo, alguien equiparó efectivamente la salvada de Paredes con... Lo que pasa es que cuando jugás en este modelo eliminatorio, todos los partidos son finales. Sí, pero bueno, una cosa es la final por ganar la Copa. El cambio de modelo que te lleva a que cada partido o seguís o quedaste eliminado, convierte a cada uno de esos partidos en muy dramático, ¿no? Es así. Sí, total. Y cada uno de los que faltan, si logramos pasar, van a tener el mismo dramatismo, ¿sí? Esperemos que no tengamos que remontar resultados negativos, que alguna vez arranquemos ganando, pero eso es otra cuestión. Y veremos qué lee Scaloni, si hace algún cambio, si efectivamente vio que algo no le funcionó como quería, pero Argentina jugó bastante mejor de lo que después se dijo que jugó, me da la sensación, ¿no? Por eso digo, yo coincido, yo creo que Argentina jugó bien. Y no me imagino demasiados cambios. Es un equipo muy armado, muy estructurado. Yo creo que el técnico y el grupo y todo eso va a seguir así. No creo que haya grandes novedades. Imagino un equipo muy parecido al del otro día, salvo cuestiones físicas que uno no sabe, que alguno que quede con alguna limitación, pero si no, me parece que lo más probable es que empiece con un equipo muy, muy parecido al que puso el otro día. Bueno, Carlos... Me parece a mí. Sí, veremos. Quizá en los laterales ahí sí, ¿no? Sobre todo en el de Tagliafico, en la defensiva, no tanto al ataque. Tagliafico puede ser que empiece de titular, sí, Tagliafico. Por eso dije, yo no digo que van a ser los 11, pero en la estructura no. En la estructura del equipo, a ver, la columna vertebral del equipo va a ser la misma que puso el otro día, va a repetir, puede ser que piense si juega Julián o el otro 9, Lautaro, pero no mucho más, no mucho más. Yo creo que después el equipo. Cuando nos convertimos todos en técnicos, sucede algo hermoso. A mí esas cosas me encantan. Bueno, Carlos, a ver, preguntarte un par de cosas que tenemos entre manos en términos políticos que me parecen interesantes. Primero, la verdad que no es un tema exactamente de hoy porque el gobierno ya lo anunció hace un par de días, pero me vengo aguantando que charlemos para preguntarte, porque varias veces has hablado sobre el tema. El gobierno quiere cambiar la carta orgánica del Banco Central
está dentro de sus prioridades respecto a esa agenda frenada por todo el tema Adorni, que ahora el gobierno parece tener la posibilidad, un nuevo aire, digamos, para avanzar. Y te quiero preguntar qué mirada tenés ahí y cómo nos explicás fácil qué es lo que busca el gobierno con eso y por qué eso tiene que ver efectivamente con su modelo. Y porque lo que quiere sacar es lo que se reformó en la Carta Orgánica del Banco Central en el 2010, 2011, sí. No recuerdo exactamente la fecha, cuando se introdujo entre los objetivos del Banco Central no solo preservar el valor de la moneda, sino atender al desarrollo económico armónico, con justicia social, etcétera, etcétera. Es decir, que las políticas monetarias y financieras tenían que estar en función de las políticas de bienestar. Bueno, lo que se quiere conceptualmente es volver a lo anterior, es decir, incluso lo dicen al modelo peruano, es decir, el Banco Central lo único que le importa es la inflación, el valor de la moneda, la emisión monetaria, y después lo que le pase a la gente no es un problema del Banco Central. Dicho en síntesis, sí, claro. Eso es lo que se pretende. O sea, el Banco Central garante de una macro, pero desentendido de la economía real. Entendido de lo que tiene que ver con la economía real, que en definitiva es la que tiene que ver con la gente. Y a eso le quieren agregar el famoso tema del cierre del Estado, yo lo voy a decir en castellano. Era el próximo tema. Yo te iba a decir apagar el Estado, ¿no? Es una cosa muy estadounidense que se llama shutdown, pero la traducción sería el apagado del Estado. Yo arranco diciendo que creo que es absolutamente inconstitucional, creo que no va a poder avanzar. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es política, puede avanzar, porque así como le pudieron agregar eso, se lo pueden sacar. Sí. Pero el cierre del Estado, como sucede en Estados Unidos, en la Argentina, sin una reforma constitucional, a mi juicio es absolutamente ilegal y por eso dudo de que pueda avanzar. No creo que puedan avanzar realmente, creo que tiene ilegalidades por todos los lados. ¿Pero qué sería pagar el Estado a la Milei? Y bueno, por ejemplo, si no aprobaron la ley de presupuesto, en la Argentina rige el presupuesto del año pasado. Sí. En este caso dejaría de haber partida, dejaría de funcionar. Cuando apagan el Estado en Estados Unidos, la administración pública se paraliza, las oficinas cierran, los trabajadores dejan de cobrar, etcétera, etcétera, hasta que eso se logra. Ahora, eso la Constitución de Estados Unidos lo permite. La Constitución de la Argentina no lo permite, porque la Constitución argentina dice que el Estado tiene obligación de garantizar una cantidad de derechos que no se pueden interrumpir por una decisión legislativa. Y por lo tanto insisto en que creo que no va a avanzar. Me parece que esto es una de las cosas de Sturzenegger, que siguen tirando cosas todo el tiempo, pero dudo que puedan construir siquiera una mayoría, y si la construyeran, creo que tendría constitucionalmente, en el caso de la Corte y demás, mucho aviso de que tenga que ser rechazado. Es decir, no me parece algo que pueda prosperar, sinceramente, me parece más ruido que nueces en ese caso. Bueno, y el otro elemento, sí, de esta zona... No digo que haya que dejar de prestar atención, porque la audacia de estos muchachos no tiene límite, pero mi impresión es que no tiene margen para poder avanzar. Eventualmente lo que te muestra es eso, que va por todo, digamos, ¿no? Que cuando... Obvio, por eso digo, yo no lo subestimo, sí. Pero digo, creo que no tienen margen para avanzar. Bueno, y el otro elemento, creo que tenemos la posibilidad de repasar el posteo que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, donde cuenta que tiene el agrado, el ministro de Economía, de anunciar que a fin de mes va a recibir la Argentina a la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. Visitará el país invitada por Milei, en el contexto de la excelente relación y diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso. Permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto, el apoyo del Fondo Monetario para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico. Y acá también te pido una mirada, Néstor, sumá lo que quieras, por supuesto. Es
por la galería, es una cosa, y pasaba por acá y entré, o acá hay que mirar otra cosa en la relación. Si ¿qué implica no tiene mayor importancia. ¿No la tiene? No tiene, simbólico, no tiene mayor importancia. No cambia gran cosa. Es un gesto. No es la primera vez que un director gerente del Fondo Monetario viene a la Argentina, ¿no? Ya hubo otros casos en las que estuvieron presentes. Sí, pero cada vez que vinieron en momentos claves del vínculo de nuestro país con el fondo, ¿no? Sí. Bueno, pero en primer lugar, yo te diría, si yo fuera director del fondo, a mi principal cliente lo atendería seguramente. No te olvides que el 40%, creo, de la deuda que tiene el mundo con el fondo es de Argentina. Sí. Es decir, en la cartera de crédito del Fondo Monetario, cerca de la mitad, el 40 y pico % es deuda de la Argentina. Así que el fondo esté interesado en ver cómo le va a la Argentina, lo que pasa, y por ahí tener algún vínculo más de cerca y demás, casi diría es un detalle de buena gestión para el fondo. El problema es el de fondo, que todo acá se sigue resolviendo sobre la base de más deuda, y diciendo algunas cosas que, lo voy a decir con el máximo cuidado, no son ciertas. El ministro dice, renovamos capital para cancelar los vencimientos y los intereses los pagamos con superávit fiscal, y eso no es cierto. Porque los intereses se pagan con deuda que capitaliza los intereses y no pasan por el cuadro de resultados, pero que en realidad implican más deuda. Y ahí se está diciendo una cosa que no es cierta, y que es grave. A mí no deja de llamarme la atención. Ayer en QR lo mostró Guido Bambini, mostró el cuadro con los datos del propio Ministerio de Economía, que muestra que la relación con la deuda y el PBI aumentó, pero aumentó considerablemente. Es tan grave como vos decís, Carlos, que lo puedan decir tan a viva voz y que los datos los contrasten de una manera tan flagrante. No deja de llamarme la atención respecto de qué pasa todo el resto que le permite al gobierno sostener mentiras de esas características. Pero vamos a hablar, ya lo dijimos 1.000.000 de veces. Yo vi ayer incluso el programa tuyo, cuando la entrevista con Plaini. Sí. Y Plaini plantea un plan de lucha con un montón de alternativas y demás, que tienen que ver con crear las condiciones políticas objetivas que generen la posibilidad de que la resistencia crezca. Es decir, no alcanza. Si vos no tenés mayoría parlamentaria y si vos no tenés una sociedad con una disposición mayoritaria de confrontar con el modelo, y el modelo avanza, porque el modelo tiene poderes, y hay una cantidad de factores que le juegan a favor y de operadores que le juegan a favor, porque cuando uno habla de los medios y de las redes y de todo lo que hablamos permanentemente, no es neutro, eso está funcionando. Vos lo decías recién en relación al Mundial, miremoslo en relación a la política, miremoslo en relación a la economía y demás, cómo te taladran el bocho. Sí. Y bueno, es una pelea despareja. ¿En qué momento la acumulación de disgusto, de bronca, genera las condiciones para que esa relación se invierta? Y bueno, ese es el gran desafío de la política, es como la química, ¿no? ¿Cuál es el elemento que produce la ebullición? Es difícil de saberlo a priori. Yo diría, voy a decir una verdad de perogrullo, cada vez está más cerca. Ahora, no me preguntes cuánto más cerca. Está bien. Es determinante, sí. Es determinante también en esos tiempos que exista un polo opositor que conjugue esa narrativa también, ¿no? Obvio. Pero vos fíjate que el gobierno pone su acento principal en que tiene toda la apuesta puesta en que va a reelegir. Sí. Es decir, y que tienen no solo 1 año y pico más de mandato, sino que
incluso vos lo escuchás al ministro de Economía y todo lo que siempre te habla de todo lo que se va a consolidar en el próximo mandato. Y para eso tiene que ganar las elecciones. Y eso depende de dos cosas: de la capacidad que ellos tengan de construir alianzas y de la capacidad que la oposición tenga de construir alianzas. Y luego vendrán los contenidos, porque no se trata solamente de si somos capaces de construir una alianza capaz de ganarle a la otra, sino si esa alianza capaz de ganarle a la otra tiene la suficiente identidad como para poder cambiar el rumbo y ponerle límite a todas las cosas que han construido en estos años y los condicionamientos que va a tener que afrontar el que venga. Porque cuando ellos te meten una ley que dice que los tribunales, los eventuales conflictos que tengas se van a dirimir en los tribunales de Norteamérica, de Nueva York, vos después podrás decir, lo desconocemos, lo rechazamos y demás, pero el juicio te lo van a hacer allá y los embargos te lo van a meter allá. Es decir, te van intentando poner trabas, lo cual no hago más que relatarlo, no para decir que hay que rendirse, sino para mostrar que la alianza que se construya va a tener que tener en cuenta todas esas cuestiones, tendrá que ser lo suficientemente amplia para ganar y lo suficientemente profunda para poder intentar cambiar este estado de cosas y no quedar mañatada sin posibilidades de destrabar todo esto que están armando, ¿no? Y que es una ingeniería gravísima, con inversiones a 30 años, con leyes, tribunales extranjeros, etcétera, etcétera, que después hay que ver cómo se resuelve. Además, en un mundo donde los aliados también tenés que buscarlo con lupa y todo lo demás. No es como en otros momentos que vos podés decir, bueno, me inclino por acá, voy por allá. Está complicada la situación. Sí, sí, además tenés Colombia, tenés Perú, se viene la elección en Brasil. ¿Y cómo va en términos de calidad y tiempo? O sea, el tiempo a que Brasil le sigo teniendo una fe bárbara. Bueno. Creo que así como en Perú y en Colombia perdimos con el 50% más chico, para decirlo de alguna manera, porque es así. Y voy a volver a decir una cosa, déjame repetirlo. Con el voto de los ciudadanos que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, que no son exilados políticos que recuperan el derecho de incidir en la política de sus naciones, sino gente que está instalada en Estados Unidos y en Europa y demás, que ni por asomo piensa en volver a esos países, pero que termina siendo decisiva a la hora de elegir qué tipo de gobierno tienen esos países, ¿no? Todo un tema de una enorme complejidad sociopolítico-cultural, diría yo. Y en la construcción de la oposición, ¿cómo dirías que va la cosa acá? Y como va, siempre hay un tema de la ansiedad que todos tenemos porque las cosas se clarifiquen, y hay un tema que marca las agendas, que son las que te van acotando y van haciendo que haya que tomar decisiones. Yo quisiera que hoy tuviéramos definida la alianza y elegido los candidatos, pero porque del otro lado parece más claro. Pero bueno, no es así, va a ser más difícil y seguramente hasta cerca a mediados del año que viene, vamos a tener idas, vueltas, vicisitudes que no nos hacen bien, que no lo estoy diciendo con alegría, pero también lo digo reconociendo la dificultad que hay para construir cuando tenés aspiraciones diferentes, que no son solo de personas, sino que son programáticas, porque cuando yo veo, por ejemplo, lo que se está armando, esto que se llama peronismo del centro, para tomar una terminología que se utiliza, y bueno, a mí me genera preocupación, porque ese peronismo del centro tiende a decir algunas cosas que por ahí se aproximan demasiado a lo que es el modelo actual y son demasiado poco rupturistas como para que a mí personalmente me parezca que la cosa es por ahí, pero evidentemente debilita la posibilidad de construir esa alianza que hay que construir para poder ganar. Claro. No sé si soy claro en lo que digo. Creo que se está hablando ahora de un peronismo empresarial, no sé si escucharon el término.
No, yo no lo escuché, pero no debe ser de muy diferente. No, exactamente eso, y hace referencia a 2 o 3 nombres que andan dando vuelta por ahí. Uno es el de Brito, pero como un peronismo empresario, una cosa por el estilo, una representación empresarial del peronismo. No sé, francamente, cuál es. Yo creo que eso no tiene suerte final positiva de ninguna manera, a mi modo de ver. Sí. Y además creo que finalmente nuestro espacio va a lograr acuerdos y yo soy optimista. Por ahí no lo va a lograr en los tiempos que yo quisiera que se logren, pero yo creo que finalmente va a prevalecer el interés común por sobre las disputas personales o particulares o sectoriales. Bueno, Carlos, tengo, antes de cerrar, algo más para compartir con vos y con la audiencia. Voy a mezclar las 2 cosas de las que hablamos. La política, incluso algo de la política exterior sobre la que venís hablando bastante, y el propio mundial. No sé si notaron que va creciendo una cosa. Yo sé que hay una rivalidad para los que empiezan a llegar más hacia la etapa de definiciones de un campeonato mundial, y después hay amores y odios, ¿no?, que se van jugando. Pero parece haber, respecto de la Argentina, cierta inquina en algunos lugares, y después del partido con Egipto, la cosa así como muy popularizada de que nos dieron una mano muy, muy importante. Pero vino esa acusación del lugar menos pensado. Miren esto. Now, if you take the bus to work, that adds up fast. Within 6 months, you will have spent 24 fewer hours on the bus. By the time a year rolls around, you'll have saved more than 2 days of commuting time. That means breakfast with your family. It means having the time to argue balls and strikes at your kid's Little League game. It means getting home for bedtime. It means agreeing with your friends that Egypt were robbed yesterday. Por si no lo están viendo en YouTube, y quienes nos están escuchando por la radio de manera más tradicional, ese es Mamdani, el alcalde de Nueva York, que está inaugurando una serie de colectivos que van un poco más rápido por razones que desconozco. Y dice, tienen más tiempo para descansar, para hablar con sus hijos y para discutir entre amigos cómo le robaron a Egipto ayer, dice, y todos aplauden alrededor. Sí, es tremendo. Listo, cortamos vínculo, Carlos, se acabó, ¿eh? No, porque hay que estar de acuerdo en todo. Yo creo que es una especulación política con una clientela a la que seguramente tiene más del lado de ese que del lado de Argentina en cuanto a los votos que puede ganar, y hace política. A mí me molesta igual que a vos, pero no le daría más trascendencia que eso. Hablando de fútbol, debe ser una opinión tan autorizada como la del presidente de Estados Unidos. Uy, de eso no hablamos, qué espectacular lo de... Y bueno, pero por eso te lo estoy diciendo. Está bien. ¿Qué, Néstor? No, quería incorporar para cerrar 2 cositas que trató Carlos que son interesantes. Una, no sé si Carlos, si te enteraste, como anécdota quizás, que la nueva directora del Departamento de Análisis del FMI, Argentina, sí. Claro, que es como el jefe de los economistas, ¿no? Es una tucumana que se graduó en Harvard y sus abuelos son desaparecidos tucumanos, ¿no? Esas las vueltas de la vida, ¿no? Y ella seguramente va a seguir con la línea del FMI. Y lo otro... desaparecido, pero integraba eran militantes políticos tucumanos. Y el abuelo específicamente integraba el esquema político del gobernador que sufrió el golpe y persiguió a Bush. Sí, estaban asociados al gobierno tucumano entonces. Y lo otro, me quedé pensando en lo del cierre del gobierno, que ya que Javier Milei profesa una admiración tan grande por el modelo de Israel también. En Israel, cuando no se aprueba el presupuesto, no es como el caso argentino, como bien explicabas, Carlos, que se aplique el presupuesto anterior, o como el de Estados Unidos, que se cierra el gobierno, entre comillas, hasta que se apruebe el otro, sino que directamente cae el gobierno. O sea, están obligados en diciembre o en septiembre, no me acuerdo si es en diciembre o en septiembre, a tener sí o sí presupuestos, si no tienen que adelantar elecciones. Así que ya que Milei admira tanto a Israel, podría ser algo parecido. Ojo que si adelanta elecciones, no sepa a quién le conviene. Capaz que acelera los tiempos que planteamos. No le des ideas. Capaz que acelera los tiempos de este lado. No nos ayudes más. Pero bueno, en última instancia, lo que está es institucional, que determinadas cosas. Esta cosa de que acá quieran copiar lo que se hace en Estados Unidos
es una simplificación que pasa por delante que la Constitución de la Argentina y la de Estados Unidos no son idénticas y establecen derechos y límites que son diferentes en un montón de aspectos. En Estados Unidos hay leyes, digamos, estaduales que establecen pena de muerte, otros estados que no tienen. En Estados Unidos hay estados donde la interrupción del embarazo está permitida por ley y otra en la que es ilegal. Es decir, no se pueden sacar fotografías así tan ligeramente como algunos intentan hacer y decir, bueno, hagamos como en Estados Unidos, porque para eso tendrían que primero hacer una reforma constitucional que se parezca a la de Estados Unidos. Además, atrasa no lo pueden el hecho hacer de copiar, con la ley del Congreso. Copiar modelos de afuera y traerlos para implementarlos en nuestros países es más viejo, claro, ¿no? que la papa, sí, qué sé claro, yo. Pero ya eso no lo pueden hacer, hay límites, lo que quiero decir, no lo pueden hacer solo, claro, aunque tengan mayoría parlamentaria, creo que no lo pueden hacer, eso es lo que estoy diciendo. Sí, habla más de la intención que tiene Milei que el hecho de que pueda hacerlo eventualmente. Sí, y tal vez que no quiera ir más allá que con la gestualidad. Claro. Que claro, ir más allá que con la gestualidad. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Pero yo digo, lo más importante que tenemos por delante es cómo hacemos para construir nuestro espacio común, consolidar nuestro espacio común y tener una propuesta programática que pueda entusiasmar a una mayoría suficiente de los argentinos y argentinas para que a fin del año que viene tengamos un gobierno de otro signo que intente ir para el otro lado. Gracias, Carlos. Abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller, 5:03. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar.
Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. You dress so fine, through the bumps of dime and you climb. And then yeah, people call, say me where down, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounging. You're next beyond. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Cinco de la tarde, 8 minutos, 15 grados 6 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Lo que resta para la jornada, ahora tenemos cielo nublado. Para lo que resta, también nublado. Hasta la noche, sin probabilidad de precipitación alguna. Mañana jueves, 8 la mínima, 18 la máxima. ¿Cómo cambió la temperatura? Subió mucho la máxima. Sí. Y de hecho se siente, está mucho menos fresco. Sí, la máxima hoy llegó a 20. Mañana 18, la mínima 8, cambió bastante. Miro para adelante y veo que el domingo por ahí baja 6 otra vez. Por ahí el domingo tenemos un fin de semana un poquito más frío, pero es cierto, no castiga tanto. ¿Y de lluvia cómo venimos en los próximos días? Naranja. ¿Naranja? Sí. Mirá qué bien. Mayormente nublado. Se ve que se fue. Mayormente nublado mañana y pasado, pero precipitaciones por ahora no. Bueno. Dos cosas que les quiero contar. Primero, agradecer un libro compilado por Verónica Grondona y Magdalena Rúa, ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, Desafíos de la Fiscalidad Internacional. Y vos decís, bueno, quizás es para pocos o demasiado técnico, pero cuando lees el resumen te das cuenta que es una lectura urgente. Una obra colectiva que expone cómo la evasión y la elusión fiscal internacional, facilitada por guaridas fiscales, arquitecturas financieras opacas, drena recursos de los países periféricos y profundiza las desigualdades. De esto va Desafíos de la Fiscalidad Internacional, compiladoras Verónica Grondona y Magdalena Rúa. Gracias por habernos enviado el libro, lo vamos a leer. Y por otra parte, una invitación que es para ya, casi ya. Flavio Gauna y Claudio Bevilacqua presentan Juglarías, teatro, música y poesía. Esto es en el Pulqui Bar hoy, adelantando la conmemoración del Día de la Independencia, miércoles 8 de julio a las 8 de la noche, hay que ser puntual. Y además hay que meterle pata,
ahora les voy a pasar las redes del Pulqui Bar porque los cupos son limitados. El Pulqui Bar es en la Avenida Entre Ríos, 484, si estoy leyendo bien, correcto. Las reservas al 6012-8610. 6012-8610. La entrada vale 12.000 pesos. Flavio Gauna y Claudio Bevilacqua presentan juglarías, teatro, música y poesía esta noche en la previa del 9 de julio. 5:11. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Néstor. Bueno, te decía, Pablo, que hay una reunión de la OTAN en Turquía. La OTAN, recordemos, ¿no? La Alianza Militar del Atlántico Norte, que hace ya rato, una vez caída la Unión Soviética, hace muchos años, que era su objetivo de vida, su razón de ser, se extendió hacia el este, primero tratando de contener a Rusia y seguramente también con el objetivo de frenar en algún momento a China, cosa que está ocurriendo ahora. Bueno, esa OTAN se está reuniendo en estos días en Turquía. Como digo, hubo varias novedades. Estuvo Trump muy bravucón diciendo que iba a seguir apoyando a la OTAN siempre y cuando le permitieran a Estados Unidos tomar o adquirir o como sea Groenlandia, este sueño que tiene él con la excusa de querer cerrar el Ártico a la posibilidad de que Rusia o China avance por ese lado. Por supuesto, la Unión Europea está de punta contra ese tema. Groenlandia tiene una asociación con Dinamarca histórica, no tiene nada que hacer Trump ahí, pero hay una mesa de negociaciones donde se está hablando de bases militares, ¿no? Y también hay una idea que es poner bases de la OTAN o de la Unión Europea, no de Estados Unidos, sino de ellos en Finlandia, también con el mismo objetivo de supuestamente proteger el Ártico. Esto dio un motivo de pelea entre Pedro Sánchez de España, que apoya esta idea, y Trump, que directamente se quiere quedar él con Groenlandia y lo dice así fanfarronamente y despectivamente hacia los europeos. Esta fue una de las comidillas de la reunión. Lo otro fue seguir apoyando mucho a Ucrania, con un paquete de plata descomunal. Se habla de 70.000 millones de euros. Estados Unidos no va a participar, pero los países europeos sí, que implica recortes presupuestarios en todo el gasto público europeo, porque gran parte se va a ir a lo militar. Es increíble que los gobiernos europeos que están perdiendo popularidad, pensemos, por ejemplo, Starmer de Gran Bretaña, más allá que Gran Bretaña se fue de la Unión Europea, pero tiene esta lógica, ¿no? Caen esos gobiernos porque están recortando subsidios, apoyo social, energía más barata, transporte más barato, que era el estado de bienestar, de lo poco que queda del estado de bienestar, en función de gastar más en armas, ¿no? Bueno, siguen con esta lógica. Zelensky, el ucraniano chocho. Y Turquía, que es lo último que quiero decir de esta reunión de la OTAN, quiere sacar provecho porque Turquía es miembro de la OTAN, pero tiene buena relación con el resto de Eurasia. Por ejemplo, es aliado de la Organización de Cooperación de Shanghái. Es como que tiene una pata en cada lado. Y quiere hacer valer eso. Además, Erdogan, el presidente de Turquía, quiere aprovechar la enemistad que hay entre Europa y Trump para él acercarse a Trump y hacer negocios militares. Turquía es otro de los países que se está armando mucho y tiene esta idea del sueño turco del siglo XXI, que es volver a tener una Turquía muy fuerte como alguna vez en la historia lo ha sido. Entonces, a Erdogan en particular le sirve esta reunión. Ese es un poco el contexto, con varias tensiones geopolíticas ahí dando vuelta, lo de Ucrania, lo de Irán, etcétera. Y en ese contexto, los periodistas le preguntaron a Donald Trump cómo iba el acuerdo de paz o de tregua con Irán, y dijo que está terminado. Para mí el acuerdo está terminado, dijo. Inmediatamente el precio del petróleo subió 6%, y esto es así porque en los últimos días hubo ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán, y esta tregua a la que se había llegado y que duraba 60 días no está funcionando. No está funcionando porque no se avanza en las cuestiones que se había dicho. ¿Quién va a controlar el estrecho de Hormuz, que sigue estando bajo control iraní? El derecho que tiene Irán a desarrollar en forma pacífica su plan atómico, y Estados Unidos insiste que eso debe ser más controlado, y los pagos de reparación por los daños que hizo Estados Unidos, Israel a Irán, ¿no? Así que como no se ponen de acuerdo, había 60 días para negociar eso, se ve que están muy enfriadas las relaciones. Qatar, que es el mediador, dice que hace varios días ya que no aparecen los negociadores, y está esta tensión. Decir que el acuerdo está terminado implica volver a la guerra inmediatamente. Inclusive Trump amenazó con esta noche misma empezar a bombardear de nuevo. Así que hay un clima de mucha tensión, de expectativa, que no contribuye ni a la estabilidad mundial ni tampoco a los mercados. No veremos qué pasa en las próximas horas. Gracias, Néstor.
Ideas que vuelvan. Hoy hay que armar la resistencia social a estos procesos porque es más perverso el mecanismo. Ha habido países que tienen procesos de decadencia, pero el nuestro, desde la dictadura para acá, es un proceso constante que tiene amesetamientos, por ejemplo, en la década del 80 y luego los 90 son también una meseta, pero para después caer un escalón más. Y cada proceso de recuperación, si uno mira el kirchnerismo, no llega al techo de la situación anterior. Entonces, la situación es constantemente de declive. La única forma aquí es que nosotros no avancemos hacia ese proceso de primarización de la economía. Muchos de nosotros no saben qué hacer en esos sectores de actividad que se están alentando. Entonces, no tendremos un lugar ahí. Es una locura imaginarse que un país de las dimensiones, de la diversidad que tiene el nuestro, va a vivir de 3 sectores económicos que son los que se están fomentando con estos regímenes. Que vuelvan las ideas. Hoy hay que armar la resistencia social a estos procesos porque es más perverso el mecanismo. Que vuelvan. Más información local, Luispa. Bueno, como adelantábamos, los trabajadores estatales están de paro en todo el país. Tiene que ver con el rechazo a los despidos y el vaciamiento, en particular en la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA. Es un paro que incluyó además una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes, allí en General Paz y precisamente la avenida Constituyentes, pero que por supuesto engloba todo el vaciamiento de los organismos del Estado Nacional, en particular los que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, incluyo ahí el INTI, el INTA y demás. Te propongo compartir el testimonio de algunos trabajadores que participaron de la caravana allí en Constituyentes y General Paz. La situación es alarmante porque ahora los corrieron a un montón de compañeros que son súper útiles, son súper importantes en el plan de país y en lo que queremos construir como país, pero hay un montón de compañeros y compañeras que por los salarios que estamos teniendo y por la reducción de los elementos que necesitamos para trabajar se han estado yendo. Eso también ha sido un problema y ahora ha llegado el límite directamente que han dejado sin trabajo a 62 personas por ahora. 62 personas, decía el testimonio, ya son más de 100. Fueron creciendo los despidos, se fueron confirmando, porque en realidad fueron varios los telegramas, varios más los telegramas que iban llegando, no estaban confirmados y se van confirmando con el correr de las horas, así que están en alrededor de 100 los trabajadores despedidos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Son trabajadores de distintas áreas, con distintas modalidades de contratación y por supuesto tiene que ver con el vaciamiento de esa institución y dejar en manos de los Estados Unidos, lisa y llanamente, lo que tiene que ver con nuestro plan atómico. Cualquier similitud a lo que con lo que contaba Néstor no es pura coincidencia. Y el otro tema tiene que ver, decíamos, con la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales, la Rogelio Irurtia. Es interesante lo que ocurrió ahí. Invito a quienes nos escuchan a leer el artículo que publica hoy Martín Suárez, nuestro compañero Martín Suárez, en Tiempo Argentino, porque al igual que otros colegios, quiero recordar esto: el Buenos Aires Aprende está en algo así como un modo piloto. Se está llevando adelante, la puesta en práctica es en algunas escuelas, no en todas, no se está aplicando unánimemente en todas las escuelas, y algunas en particular, sobre todo las que tienen una especialización artística, entran en colisión el programa que pretende llevar adelante el Buenos Aires Aprende, que como nos explicaba la madre de una alumna de la Nini Marshall hace un par de semanas, lo que hace es establecer grandes ejes, eliminar lo que nosotros conocemos como las famosas 13 materias del colegio secundario, establecer grandes ejes temáticos según las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen que ver con, entre comillas voy a decir esto, los temas más necesarios para el aprendizaje de los alumnos y a partir de ahí transformar lo que es la enseñanza. En las escuelas de arte esto implica desjerarquizar la enseñanza específica que tienen esas escuelas. Hace un par de días el Centro de Estudiantes de la Irurtia tomó
la escuela, en reclamo al gobierno de la ciudad para que deje de aplicar, para que no se aplique, insisto, en esta suerte de modo piloto, el plan en esa escuela. O sea, el reclamo era que, por supuesto, de fondo, pero que el plan piloto no se aplique en esa escuela. Claro, que es un reclamo que están llevando adelante varias escuelas. La Niní Marshall, como compartimos aquí semanas atrás, también lo está reclamando. Lo que pasa es que no tuvo el mismo resultado, por ahora al menos, que en la Irurtia. Hay un comunicado de educación del gobierno de la ciudad que dice: se les comunica que en el día de hoy se presentó en la puerta del establecimiento personal de la Dirección de Educación Artística y luego de conversar con los estudiantes, familias y docentes, se elaboró un acta dejando constancia que la Rogelio Irurtia no ingresará a Secundaria Aprende, que no va a ser modificada la planta orgánica funcional de bachiller ni la red de apoyo y fortalecimiento educativo, como tampoco será reestructurado el trayecto artístico. Así, esto lo comunica en realidad la escuela luego de la presencia del Ministerio de Educación de la ciudad allí. Es interesante porque lo dice Martín Suárez en la misma nota: luchar sirve. Y claro que sirve, no porque los otros colegios no estén luchando, pero vos decías, bueno, las luchas están algo desarticuladas, y es cierto, cada escuela, como no se aplica en general, no es un plan que se esté aplicando en general para todas las escuelas secundarias, sino que son casos puntuales, bueno, está todavía desarticulada esa lucha, y bueno, es interesante avanzar en una articulación que permita con más fuerza oponerse a lo que ellos consideran que no está bien, ¿no? Así que bueno, interesante este caso para mencionar. 5:22. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Opinión, reflexión e información para entender lo que pasa. AM530. Somos radio. Que vuelvan las ideas. Siempre. Cinco de la tarde, 23 minutos. Ya nos vamos a la entrevista, pero ¿ustedes sabían que el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tiene un podcast en Infobae y en Spotify? No sabía y no sé si quería saberlo, la verdad. Y llevan varios episodios. ¿O es del año pasado? Bueno, no, me parece que arrancaron el año pasado, pero tiene, porque estoy viendo la publicidad en Infobae del podcast en Spotify de Ricardo Lorenzetti, que está activo, pero empezó evidentemente el año pasado. Yo no sabía que lo tenía. No, yo tampoco. Lo cual me genera un montón de preguntas. Sí. Bueno, ayer pasó inadvertida una reunión y un anuncio que nos parece importante, porque sobre todo porque de fondo aparece una suerte de estrategia de pelea contra las políticas de ajuste de Javier Milei o contra el modelo de gobierno o de país de Javier Milei que se venía reclamando. Y esto tiene que ver con la CGT, con las dos CTA y con la UTEP en un plan de lucha que puede terminar eventualmente en una medida más compacta, como es un paro general que siempre está como en el horizonte del reclamo, pero que en realidad tiene distintas situaciones muy puntuales de lucha y de movilización. Por ejemplo, el próximo miércoles 22 van a acompañar a jubilados y jubiladas. El 7 de agosto está la movilización por San Cayetano y así. Creo que hay otra pensada para el Ministerio de Economía, pero está en línea Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional de Fuerza Patria. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pablo Caruso, Néstor Restivo y Luis Pagíniger, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Saludo también a todo el equipo y a la audiencia. Gracias, Hugo. ¿Qué es lo que se resolvió? Y básicamente profundizar la movilización y las convocatorias para confrontar con la política del gobierno nacional, poner, digamos, en la calle el acompañamiento a la demanda de los jubilados,
el avance del gobierno con un esquema que achata cada vez más el ingreso de los trabajadores, por un lado pisando las paritarias, por el otro lado deprimiendo en una estrategia concertada con los grupos empresarios el salario mínimo vital y móvil, está generando cada vez más una especie de estratificación social, de desigualdad estructural que nos va acercando a ese modelo peruano que para muchos poderosos de este país sería el punto de llegada. Entonces, antes de que sea tarde, las centrales sindicales, los movimientos sociales, decidimos apretar el acelerador de la confrontación. Vos lo mencionabas, está previsto una serie de acciones, algunas acompañando conflictos puntuales y otras por propia iniciativa. Sí. Se va a iniciar en todo el país un recorrido por las provincias donde las 3 centrales y todos los movimientos sociales, la UTEP y otros, por primera vez, creo, en la historia del movimiento gremial de la Argentina, van a convocar en forma conjunta a plenarios en los que se van a ir construyendo las condiciones para una marcha federal que tiene que como punto de llegada la capital federal, la Plaza de Mayo seguramente, que va a arrancar con estos debates en todas las provincias, y la idea es construir efectivamente, como vos lo mencionabas, no solamente el paro general, otra vez lo hablábamos, un paro nacional, pero que sea un paro comunitario también, que sea un paro que tenga el acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad, que no quede solamente en la convocatoria, el cese de actividades de las organizaciones sindicales, sino que construyamos una expresión de la sociedad civil que le diga no a esta política de entrega y de destrucción que todos los días se está sufriendo cada vez más en las barriadas populares, en los hogares de los jubilados, de los laburantes. A ver, Hugo, lo definiste, le diste detalle y contexto, pero básicamente es apretar el acelerador con cosas bien concretas, en algunos casos acompañando ya reclamos que están ahí en la calle ocurriendo, y otras iniciativas propias de esta reunión de centrales que, como también decías, se da por primera vez una convocatoria, un plan de lucha conjunto, es decir, las 2 CTA, la CGT y la UTEP. ¿Por qué ahora sí? Y porque yo creo que quienes... Perdón, aclaro el sentido de la pregunta, porque yo ubico a las 2 CTA dentro de las centrales que venían presionando por mayor actividad en la calle, porque efectivamente la temperatura de las medidas estén equiparadas con las políticas de ajuste del propio gobierno, y quizá era la CGT la que no movilizaba, o algún sector de la CGT. ¿Por qué ahora sí esto se pudo hacer? ¿Qué sentís que cambió? Que se saldó un debate que recorría a distintas organizaciones sindicales y que se expresaba dentro de la CGT. Creo que hoy hay una coincidencia de la inmensa mayoría en que no es posible esperar ningún cambio positivo a favor de los sectores populares de este gobierno. Si alguna expectativa algunos sectores pusieron, hoy está claro que esas expectativas están desairadas, que la realidad se encarga de demostrarnos todos los días que todo lo que venga de ahora en más va a ser para peor. Pensar que teníamos una ley de reforma laboral que era pésima, agresiva, antiobrera de manera muy clara, pero ahora tenemos una reglamentación de esa ley que es peor todavía. Es peor todavía. Lo que les había quedado en algún rinconcito de la ley en el camino, sin ponerlo en contra de los trabajadores, ahora lo hicieron. Y tenemos una ley que le llaman de inviolabilidad de la propiedad privada,
que va a ser una ley que va a catarata de desalojos en las zonas rurales y desalojos en la zona urbana de la gente que alquila. Y tenés sumado a eso la decisión de avanzar con políticas que son cada vez más lesivas contra los jubilados. Entonces, hoy la conclusión que se sacó, y por eso es la primera vez que vamos a poder avanzar, no en una medida puntual, episódica, sino con la idea de un plan de acción progresiva desde todas las centrales y los movimientos sociales, es que ya nos queda margen para esperar que nada de las políticas de este gobierno pueda ni siquiera amortiguar el daño que está sufriendo los sectores populares, y que es necesario que el movimiento sindical de la Argentina lo exprese junto con los movimientos sociales en distintas instancias. Incluso se habló de la posibilidad en noviembre, durante la visita del Papa. ¿Qué tal, Hugo? Luis Pablo Gininger te saluda. Es interesante lo que contás porque no es que no haya luchas, la verdad es que cada uno de los sectores atacados, perjudicados, se moviliza en general. Recién contábamos lo que está ocurriendo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, pero esta fragmentación llega a un punto que da la idea de que, bueno, al gobierno nacional, con la lucha tan fragmentada, parece darle lo mismo o no le llega tanto como para modificar las conductas. La única que perforó cierto estado de las cosas es la que tuvo que ver con el conflicto universitario. Por fuera de eso, pareciera que les da lo mismo si los trabajadores se movilizan o no. Por eso me parece que es clave esto que vos estás contando, ¿no? No sé cómo lo ves. No, sí, comparto eso. Y vos fíjate, la lucha universitaria perforó el marco de una demanda de los universitarios. Claro. Por eso se convirtió, por eso hablamos de la necesidad de construir el paro comunitario, es decir, convertir las demandas de los distintos sectores que hoy se piensan aisladas en demandas que aparezcan unificadas, pero que sea la sociedad la que acompañe y abrace eso. Por eso la idea también es superar esa especie de rompiente que en la década de los 90 nos tuvo años peleando de forma aislada, derrota tras derrota del movimiento obrero, porque la experiencia de historia nos enseña eso. Hasta prácticamente la Carpa Blanca y después la marcha federal, las luchas habían sido aisladas y derrotadas sistemáticamente, a tal punto que ya ni aparecían en los diarios los paros de los docentes, me acuerdo del año 95-96. Queremos tratar de evitar que tengamos que alargar tanto tiempo la posibilidad de revertir esto en forma conjunta, y bueno, esa es la idea de lo que se está convocando. Y la otra pregunta tiene que ver con, ya en términos estrictamente políticos, si no crees que contribuiría también tener a una oposición ya organizada, acompañando o incluso conduciendo todo ese proceso, ¿no? Yo creo que necesitamos mantener la presencia fuerte de un bloque social. Necesitamos politizar la lucha en el buen sentido, sin que esto se pueda traducir en una clave de participación de las demandas. ¿En una clave de qué, perdón, Hugo? Que no se entendió. De partidización de la demanda. Es decir, politizar la lucha, construir una fuerza social que actúe de manera unificada y en bloque, sin entrar en el terreno que le convendría al gobierno, que es poder acusar a quienes vamos a estar al frente de esto de querer generar confrontaciones para favorecer a tal o cual otro sector político. Hay que reconstituir la unidad del campo popular. Seguro que en el momento de las elecciones vamos a estar activamente
comprometidos con la derrota de Milei, pero en esta etapa necesitamos consolidar el protagonismo social. Entiendo el punto, Hugo. ¿No es un poco una derrota de batalla cultural? Es decir, el hecho de que haya un partido político que expresa una visión de país contraria, que eso puede afectar eventualmente una protesta en la calle o un movimiento de protesta más general. En realidad... Me suena cuando se dice ese paro es político, dicen los gobiernos, ¿no? Sí, y uno dice, sí, claro, ¿cómo no va a ser político? Es que siempre un paro es político, y un paro general más. Claro, pero por eso digo, me suena lo mismo cuando hay preocupación o prevención de que un partido no se arrogue esa capacidad de movilizar en la calle. ¿Se entiende la pregunta? Sí, porque el sujeto social es amplio y contiene distintas expresiones. No todos los que forman parte, bueno, a ver cómo decirlo, hoy la oposición política, la hegemonía de la oposición política en la Argentina está en discusión, sí, está en disputa. Cuando vos vas a una central sindical o a movimientos sociales, te encontrás con expresiones de, qué sé yo, de adhesión a distintas fuerzas políticas. Nosotros tenemos que tratar de sobreponernos a la tentación de querer poner eso bajo un solo color político, porque conspiraría contra la necesidad de sostener la unidad que ahora estamos pudiendo lograr. El punto es ese. No nos interesa tanto el ataque o la categorización de nuestra lucha, que siempre la derecha la va a hacer, siempre, claro. aunque no sé, aunque digamos que tenemos un celibato partidista, igual lo van a hacer. Claro. Pero nosotros nos preocupa ahora sostener la unidad, porque entre la CGT, la 2CTA y los movimientos sociales hay un mundo diverso que hay que tratar de que no se fragmente. Hugo, ¿cuál es la primera acción que está prevista? Y la primera es la de acompañar la marcha de los jubilados. En el camino va a haber un paro docente nacional muy fuerte de todo el país, de todos los gremios. Vamos a estar ahí, y después viene el 7 de agosto la marcha de San Cayetano. El acompañamiento, tres pasos. El acompañamiento a jubilados y jubiladas es el miércoles 22. Miércoles 22. ¿Y qué le sigue? Después, sí. Primera semana de agosto, el paro nacional de los docentes. Sí. Y el viernes de esa primera semana de agosto, la marcha de San Cayetano. Bien. Hugo, gracias por la charla, por la entrevista. Luego, buenas tardes. Que estés muy bien. Hugo Yasky. A ver, de lo más importante es esta reunión, e insisto, para mí tiene demasiada poca visibilidad. Sin duda. Porque ya está decidido, no es que están hablando ya está decidido. Poca o ninguna cronograma, visibilidad, digo. De hecho, yo de algunas cosas me acabo de enterar. Y hay un cronograma, efectivamente, que tiene estas primeros elementos. El primero, el miércoles 22, en el acompañamiento a jubilados y jubiladas, que cuántas veces, no que nosotros hemos dicho, saquémonos no lo hagamos en primera persona, está flotando en el aire el hecho de que los miércoles hay que estar, porque los miércoles, si ya la cana está, ¿no? Si ya el aparato represivo ya está, quiere decir que ahí hay algo que preocupa y se convirtió en un símbolo de algo. Después un paro docente y después la marcha de San Cayetano. Esto me parece de lo más importante, y por primera vez la CGT, las 2CT y la UTEP. Ahora, en la respuesta... Sí, Néstor, perdón. No, te quería decir, hace poquito hubo una noticia muy interesante en Portugal que tiene que ver con esto. Se cayó la reforma laboral del primer ministro Montenegro, es en un gobierno neoliberal. Portugal había tenido la década pasada un gobierno muy progresista, muy combativo frente al FMI, frente a la Unión Europea, pero se perdió, ahora gobiernan los neoliberales, y se acaba de caer hace poquito la reforma laboral después de casi 11 meses de lucha y de paro general. Y eso lo hizo la CGTP, que es la Central Obrera Portuguesa, la principal, pero con otras aliadas, ¿no? Sí, bueno, el valor de la unidad, que es lo que... Sí. Y de la lucha, ¿no? De la unidad y de la lucha. Sí. Y de un programa específico para derrotar un gobierno que tuvo que retirar el proyecto. Ahora, otra vez, luchar sirve, como dijo Martín Suárez.
Ahora, en la respuesta que le da a la pregunta de Luispa, Hugo, y más allá de Hugo, me parece, hay un problema grande. Porque, claro, Luispa dice, pero ¿no sería muy importante que hubiera un espacio político que articulado con esta movilización? No, ese es el sentido de la pregunta. Que acompañara o condujera, así se lo dije. Y la respuesta de Hugo, que sobre el final lo dijo con claridad, es, lo que pasa es que como hay una disputa de liderazgo, es decir, como hay una interna de las características que tiene, si nosotros intentáramos esa conexión necesaria, indispensable entre movimiento obrero y espacio político partidario o propiamente dicho, no tendríamos esta unidad. No, claro, nos trabaría para lograr, sería una traba para lograr la unidad, porque esa discusión está, el movimiento obrero está atravesado por esa discusión. Claro. Porque es parte del espacio nacional y popular, digamos, ¿no? Para sí, claro, ¿no? Pronto. O sea, cuando se da la discusión y aparece esta cosa y obtura la posibilidad de una acción. Con lo cual, de alguna manera, también responde ese debate que teníamos con Mariano. No voy a entrar ahora a discutir las posiciones. Aprovechemos porque Mariano no está Mariano. Claro. Pero efectivamente, si esto lo resuelve en las PASO, o si se resuelve en las orillas, digamos, del calendario propiamente electoral, lo que te marginas de la posibilidad de que esto que acaba de ocurrir tenga otro volumen y otro impacto. Claro, claro. Sí, sin duda. O sea, es muy grueso lo que Hugo Yasky acaba de casi confesar. Pero además, o contarnos. Uno piensa, esto que acaba de decir Hugo Yasky debería ser registrado por quienes están enfrascados en esa discusión. Y bueno, también debe ser un llamado a reflexionar, ¿no? ¿Y qué te parece? Insistimos, no estamos, por supuesto son lógicas las discusiones internas, las rojas, todo eso es muy importante en la política, es esencial en la política, hace evolucionar a la política, siempre y cuando no obture la construcción de una oposición en la calle, en los medios, en todos lados, en todas las dimensiones que eso necesita para debilitar un proyecto que avanza como loco. Claro. Y que efectivamente, como acaba de explicar también Hugo Yasky, lo que no te saca por ley te lo saca por una reglamentación. Y estaba revisando en estas horas la Sala 4 del Poder Judicial, digamos, el Poder Judicial Federal, acaba de rechazar los pedidos de la CGT para sostener una cautelar que suspenda la aplicación de la reforma laboral. Es decir, que también lo dijo Hugo Yasky en algún momento. ¿Por qué ahora sí le preguntábamos? Bueno, porque se dieron cuenta algunos que no estaban queriendo ir por otro lado, o por el diálogo, o por la judicialización, que la cosa no iba por ahí. Sí. Te están reformando el Poder Judicial en tu cara y encima uno tras otro son derrotas respecto de esa estrategia. Uh-huh. Pero más claro, échale agua, digamos. Ahora, me sorprendió la claridad con la que Hugo Yasky dijo, mirá, porque piensen esto, decir que un movimiento sindical, que una lucha sindical, no hay que partidizarla, porque entonces te fragmenta esa unidad, es el deterioro político que estamos viendo, es la verdadera mandíbula de cristal que tiene hoy la oposición después de haber recibido una derrota electoral fuerte. Un matiz en todo caso, porque el peronismo es muy amplio, siempre lo fue, y en el seno del peronismo siempre convivieron distintos proyectos, que después cuando todos van atrás de la conducción, por lo menos por un tiempo, eso no se expresa, no se manifiesta, por lo menos no como fuerzas contrarias. El problema acá es que no se está dando de esa manera. No se está dando entre esos sectores que históricamente vienen medio enfrentados porque expresan proyectos diferentes dentro del peronismo y que probablemente sigan existiendo y conviviendo dentro del peronismo, sino que se da entre proyectos que más o menos, seguramente tienen sus matices, pero que más o menos piensan lo mismo o que comparten un gran paraguas de proyecto político. Ese es el problema ahora. Porque si Hugo Yasky lo planteara entre las 62 organizaciones y la corriente sindical o el FRESU, hay muchas diferencias y no queremos entrar a discutir eso, vamos por los puntos en común. No, pero se da entre quienes más o menos piensan lo mismo. Eso es lo peor. Sí, ¿no? Yo coincido con eso, pero me parece que lo que eso produce es que entonces más que disputa,
hay parálisis. Eso es lo que jode, que esta fricción que hay dentro de este sector que vos decís, lo que genera es parálisis. No se están reproduciendo. Claro, exacto, para usar una metáfora peronista. Y utilizo otra máxima de peronismo. Otra máxima de peronismo es en los casos en los que planteaba Luis Pá, el que pierde acompaña. ¿No? Así fue. Vamos a disputar. En general. El que pierde acompaña. Pregunta, en esta, para ponerle con claridad, en esta disputa entre el cristinismo y Axel Kicillof, que para mí es una disputa interna del kirchnerismo, ¿el que pierde acompaña? Si fueran a una disputa más abierta, a una PASO o una interna, ¿el que pierde acompaña? Para mí es una respuesta, o debería ser un compromiso de respuesta fundamental. Sobre todo porque además tiene a todo el resto del arco opositor no peronista o no kirchnerista muy a la expectativa, ¿no? O paralizado, por eso o paralizado, esa frase me parece que es lo que marca la ausencia de alternativa, la parálisis. Que se va a resolver en algún momento, pero hay que ver cómo se resuelve y cuánto lesiona la posibilidad de ir construyendo desde antes. Sí, si se quieren enojar, no se enojen con nosotros. Lo contó Hugo Yasky. Hugo Yasky contó que había que evitar la partidización de esto que es inédito, convocatoria de todas las centrales sindicales más la UTEP, a un plan de lucha bien concreto, pero que no se puede partidizar porque entonces se rompería esa unidad. Peleémonos con eso, con esa realidad, ¿no? Después nos van a decir, no, pero ustedes no saben, porque ustedes no están en esas reuniones, y ustedes no... Bueno, qué sé yo, no sé, la ciudadanía en general no está participando de esas pequeñas discusiones que quizá, no sé, aparecen otras razones, otras respuestas, otras explicaciones. Bueno, hay que contarlas, es momento de contarlas eventualmente, porque si no, todos nos quedamos afuera. Y si ustedes creen que ahora estamos hablando boludeces, o estamos hablando sin saber, o hablamos desde la ajenidad, bueno, entonces resolvamos, porque no es el problema un programa de radio, el problema es la ciudadanía que está interesada en tener una expresión política que antagonice con Milei y que le demuestre que no se puede llevar el país puesto, Milei, la Unión Cívica Radical, el PRO, etcétera, etcétera, y necesita participar de eso, o entenderlo un poco más, incluso hasta para darse cuenta que está equivocada, eventualmente, y que, como dicen algunos, hay que esperar a que todo se acomode. 5:48. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Cintia García está en AM530. Teresa García, ustedes saben, ella es diputada nacional, autoridad del Partido Justicialista. El planteo de Cristina candidata, ¿qué significa? Es exponer la situación que tiene Cristina y el peronismo con la proscripción. ¿Por qué no puede la gente elegirla si quiere elegirla? Eso es poner en cuestionamiento la proscripción de Cristina, porque por otra parte, ella tiene una condena que dura 6 años y una inhabilitación por ocupar cargo público de por vida. Exhibir que Cristina hay un gran sector que la gente quiere votar es poner en cuestionamiento la reacción del peronismo frente a esto, ¿no? A las 12,
La García, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Reflexión, opinión e información dinámica y actualidad. De 16 a 18. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centeseis. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera otra vez. Fuelle heavy, el bobo no aguanta más. Se me llenó de hojas el bulín. Ver la carne transpirar entre morcillo suiza estoy. 5 de la tarde, 55, nos quedan 5 y hay mucho para compartir. Quiero decirles, diría Woody González, un querido amigo y compañero de QR, valor estadístico 0. Sí. Mi apuesta a que todos y todas estamos como si nos hubiera pasado algo por arriba. Porque salí a hacer... Me llamó la atención algo que dijo Néstor antes. Yo me siento medio así. Luispa también lo vi como bostezar, como que le estaba costando. Salí a preguntar. Estamos todos igual. Imaginamos con Luispa que ha estado de encuestador. Estamos todos Pero iguales. Pablo, nos pasó un tren por arriba. Sí. Sobrevivimos de casualidad. Bueno, está bien. La batalla de Atlanta. La batalla de Atlanta. Sí, no, de casualidad no. Che, no. Nosotros de casualidad, no los jugadores. Muy enojada la gente de Egipto, es un comunicado. Fuerte, ¿no? Mano en el corazón, les juro que no me gusta ganar haciendo trampa. La del VAR para mí son esas jugadas que ahora se cobran.
ahora con el Barça es otro, viste, es otro Yo deporte. También volví a ver las jugadas polémicas. Para mí se ganó bien, digamos. Yo coincido. Si no hubiese sido así, lo diría. No, se equivocó, nos beneficiaron. La verdad que creo que no. La única que a mí me gustó ganar con trampa es la de la mano de Dios, Bueno, en el 86. Es la única. Sí, ahí como... No, pero es injusta, me parece, la crítica de los egipcios. Para mí también. Además iban 0-2 a los 80, chicos. O sea, estaban 2 arriba a los 80. Y hay algo polémico que es que se empieza a instalar, noto eso, nos va a se empieza joder. a instalar de que Argentina la benefician, eso jode. que la FIFA quiere que gane Messi, y eso es un problema. Sí, ya lo vivió Central y lo vivió... Acá te jodas. Sí, a Central le perjudicó. No, pero a Central lo beneficiaron. Está de bien, verdad. pero le perjudicó bueno, que, lógico. que se haya alterado tanto el asunto. Y lo hablamos el otro día. Los Estados Unidos. Unidos. Bélgica, Sí, claro. Estados Unidos también. Sí, pero en el caso de Argentina no lo están beneficiando. No lo metamos en la misma bolsa. No, Claro, pero nos sí. van a generar esa cosa Nos y me va a corre el calentar. reloj. Egipto quedó atrás. Sí. ¿Y qué viene ahora? Ok, nos callamos. Suiza. Y nos corre el reloj, Sí, hablando claro. de Suiza. Muy bien. Porque Suiza muy tiene bien. relojes, El cucú. tiene chocolates, tiene turismo, pero vive del sistema bancario. Y quesos. Y quesos también, si podríamos agregar, pero vive del sistema bancario. Estaba viendo algunas cifras, ¿no? Suiza tiene $1 billón de PBI, 1 millón de millones de dólares de PBI. Los depósitos bancarios son 10 billones de dólares, 10-1. Es decir, hay pocos países en el mundo, y además son 9 millones de personas y distribuyen mucho, si uno supusiera que es equitativo. Es muchas las veces que el sistema bancario se multiplica por 10 respecto al tamaño de la economía, es una cosa de locos. Y es un gran depositario de dineros bien habidos y mal habidos. Con esto no quiero decir que vamos a jugar contra jugadores o cuerpo técnico suizo cómplice de todo eso, Sí. en todo caso beneficiario. Es lo mismo que decir que los jugadores de Argentina son cómplices de Milei, o lo del 78 de Videla. Esas discusiones Bien. creo que están saldadas. No es un ataque a los jugadores de Suiza, pero Suiza es eso y tiene un largo historial de escándalos, ¿no? Con el lavado de dinero, con los dineros del tráfico de drogas, de armas, etcétera. Algunos muy famosos, todo el dinero y las joyas que fueron de las víctimas del Holocausto a bancos suizos. El caso del UBS, que es un banco suizo de Estados Unidos. Los Swiss Leaks, que implicó al banco HSBC, de origen británico. Delincuentes que han pasado con sus dineros mal habidos, en este caso sí, como Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, el filipino Ferdinando Marcos, La tenían guardada ahí. Tenían plata que seguramente fueron hechos de corrupción escondidas en Suiza. Vladimiro Montesinos de Perú, ahora que vuelve el fujimorismo al poder, bueno, Montesinos será el monje negro, ¿no? Sí. De Alberto Fujimori. Y muchos otros casos más, y también organizaciones directamente, la Cosa Nostra, cartel de Medellín, cartel de Cali, muchos escándalos alrededor de los bancos suizos. Contra eso O sea, los tipos viven de ser guarida para fíjate eso, que por eso básicamente. 10 veces más de la economía es todo dinero que circula y es de un origen muy, muy espurio, ¿no? Creíamos que eran relojeros. No sé. Claro. Así que bueno, vamos a jugar contra Y relojes. otro tema es el de la neutralidad, la famosa neutralidad. Si Y bueno, vos en es la que Segunda Guerra Mundial, Sí. entre los nazis y los aliados, sos neutral. Sí. Y bueno, Escuchame, eso permitió... ¿de qué lado estás? Eso permitió todo esto otro, ¿no? Esa opacidad, ya que hablábamos del libro de Magdalena Rúa, opacidad financiera, que es mínimo elusión fiscal, pero posiblemente evasión y cosas peores, tiene en Suiza, por más que ha mejorado un poco, una caja de resonancia importante. Bueno, así que vamos a jugar contra los relojes, contra los quesos y contra los grandes lavadores y estafadores del dinero, que son los bancos suizos. Claramente. Qué grande, Néstor. Che, lo saludamos a Néstor porque va a emprender un viaje chiquitito. Un chascomús. Pipinas, ¿dónde era que ibas? Carmelo. ¿A dónde vas? No, me voy 2 semanas a China. Ah, las... Y estoy muy contento porque viajo a un lugar que no conozco, que es Tíbet. Sí. Así que hablábamos con Luispa en algún momento, más allá de la diferencia horaria, poder hacer alguna salida desde la altura del mundo. Luispa, Qué bárbaro, no era política, No, había que no, ser está claro. periodismo económico, periodismo internacional o periodismo deportivo. Sí. Y siempre en algún La momento pifiamos del en año, todo. viste, terminás en Un la otra viaje punta del ligás. mundo. Sí. Le erramos, amigo. ¿Qué va a ser? Bueno, nos vemos en 2 semanas. Disfruten ustedes también el Día de la Patria. No me voy a poder ver la final del Mundial, juegue quien juegue. Che, hay estando cosas acá. lindas para que nos traigas de China, ¿eh?
Como por ejemplo. Sí, hay un montón de cosas. Escúchame, China es ahora. Néstor ha traído. Néstor hizo para su cumpleaños algo extraordinario. Trajo mucho regalito de China la última vez que fue y después hizo un sorteo. Estuvo muy bien. Sí, no queremos nada de aeropuerto, ¿no? Ese chocolate triangular, hablando de Suiza. Ni del barrio chino. Claro. Algo tecnológico. Un auto eléctrico. Bueno, pasará muy bien. Muchísimas nos gracias. alegra mucho que puedas hacer Muchas ese viaje. gracias. Que te llena de experiencia y además se sigue formando un tipo que es un fuera de serie, Néstor, en lo que hace y nos da para que Yo vuelvan. quería ser jugador de fútbol. Para que vuelvan es un tremendo privilegio tenerlo a Néstor jugando para nosotros. Buen viaje, Néstor. Muchas gracias. Buen viaje también a ustedes, al resto de miércoles y nos reencontramos. Bueno, nos vamos a reencontrar porque nos reencontramos jueves y viernes en otro formato, como en toda la radio. En los días feriados. Formato 9 de julio. Pero así, de manera tradicional, como hacemos que vuelvan, nos vamos a encontrar el lunes. Sí, señor. Le mandamos un gran abrazo. Chau, chau. Deberían tener